Hola nuevamente y saludos muy cálidos con un Maite Iroru a todos los oyentes de Panorama de Noticias de La Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi nuevo canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, hoy con dos relatos populares de la producción narrativa de nuestra tierra colorada, Ñandere Tamí, Paraguay, corazón de América del Sur. Se trata de una leyenda y de un caso Monbeú, ambos de origen guaraní y los dos bastante breves. Primero van a escuchar la leyenda de Urucú, en guaraní Urucú Monbeupú, y seguidamente el caso Ñemombeú, Cuñá Añá, en castellano el caso de la bruja. Relatos ambos recopilados de la tradición oral por David Galeano Olivera, otro de nuestros escritores bilingües, prolífico y profundo conocedor de la lengua y cultura guaraní, como lo son don Félix de Guarania, Feliciano Acosta, Susi Delgado, Carlos Martínez Gamba, Lino Trinidad Sanabria, Tadeo Zarratea, Miguel Ángel Mesa y Domingo Aguilera, ya todos representados en este espacio radial en programas anteriores. Como ya lo hicimos hace un par de meses con dos leyendas también recopiladas por David, la leyenda de la yerba mate y la del tereré, hoy vamos a leer aquí estos dos textos de su versión traducida al castellano por el mismo autor y recopilador. Le pregunté a David si quería contarme y compartir con nosotros algo referente a la génesis y recopilación de esta leyenda de Urucú y del caso Ñemombeú de bruja, y aquí van sus comentarios y respuesta, textualmente. Estas dos historias me las contó mi abuela Juliana Benítez, abuela paterna, quien nació y vivió en Yutú, Caazapá. Ella, en particular, sabía muchas historias. Puedo decirte que mi mente grabó la idea central de muchas de estas historias, a las que empecé a darles forma desde 1980 aproximadamente. Me sirvieron mucho cuando yo estudiaba en ese entonces para ser profesor de guaraní. En el caso de Bruja, destaco el hecho de haber ocurrido en Caazapá, considerada la ciudad de los embrujos y de donde era natural mi abuela. Otra cuestión interesante es que en Paraguay existen pocas historias de brujas, es decir, no son tan comunes como las historias del Pombero, del Pora o Plataúbú. Le pregunté también qué tiene en común su versión de la leyenda sobre el Urucú con otras leyendas recopiladas por él o por otros. Y lo mismo para el caso del relato Bruja. Y me dijo lo que sigue. Tienen en común el hecho de haber sido narradas en guaraní. Hasta hoy la gente, sobre todo del interior, sigue relatando estas historias o cuentos populares en guaraní, dejando al descubierto la fuerza de la oralidad guaraní. Las que yo rescaté nunca antes fueron escritas. En cuanto a la bruja, debo decir que me sigue generando una gran interrogante, pues las brujas como tales nunca formaron parte de la tradición guaraní.
lo más seguro es que hayan ingresado a la conciencia colectiva paraguaya después o mucho después de la colonia. Y finalmente le pregunté también de que si estuviera en mi lugar presentando estos dos relatos, ¿qué querría agregar o contarles a los oyentes sobre estas historias? Y aquí van sus palabras, tal cual me las expresó. Y les diría que estos relatos dejan al descubierto la gran riqueza de la oratura u oralidad guaraní, conocida y difundida por la gente común, en las rondas de tereré, mate, en los velorios o en otros tipos de encuentros sociales. Fin de las citas. En fin, creo que con esta presentación y en particular con los comentarios del mismo autor sobre estos dos breves relatos, ya los puedo dejar con el audio número 2 para que escuchen y disfruten de la leyenda de Urucú primero y del caso Bruja después. Ambas historias recopiladas de la tradición oral y luego traducidas al castellano por el mismo David Galeano Olivera. Y aquí van dos relatos de David Galeano Olivera. El primero es una leyenda. Urucú Mombeupú, en castellano, la leyenda de Urucú. Hace mucho tiempo, antes de la llegada de los españoles, vivía una comunidad guaraní en la costa del río Paraguay, donde hoy está asentada Villeta, en el departamento central, República del Paraguay. Era una comunidad muy grande donde hombres, mujeres y niños vivían en paz, con alegría y hermanados. El cacique de la comunidad era Uruguazú, sabio y valiente, cuya mujer era Aramembú, también capaz y hermosa. Todos sabían que el sucesor de Uruguazú debía ser su primer descendiente. Aramembú se embarazó y dio a luz una hermosa niña y luego del nacimiento de su hija, Aramembú falleció. Uruguazú llamó a su hijita Urucuñá. Urucuñá creció al lado de su padre, quien le enseñó cómo debía gobernar la comunidad. Urucuñá era muy querida por todos. Era una mujer hermosa, buena, inteligente y alguien que ayudaba a todos. Con el tiempo acortaron su nombre y todos empezaron a llamarla Urucú. Tenía la piel muy sensible y le tenía miedo a los mosquitos. Una noche se le apareció en su sueño su madre, Aramembú, quien le mostró un arbusto y le dijo: arrancarás su fruto y machacarás la semilla y te la untarás por todo el cuerpo, y los mosquitos ya no se te acercarán y tu cuerpo quedará después con un hermoso color rojo. Enseña su uso a los demás y si te preguntan cuál es el nombre del arbusto, les dirás Urucú, como tu nombre. Aramembú también le dijo a Urucú, su hija: con el Urucú también podrán colorear de rojo sus tejidos. También podrán usar sus semillas machacadas para condimentar sus alimentos. Podrán hervir las semillas del Urucú y beberlo para calmar el dolor de cabeza, y de sus hojas harán un té para calmar los dolores de garganta. Fue así que toda la comunidad se dedicó a arrancar los frutos del Urucú. Machacaron sus semillas y se untaron y sus cuerpos quedaron pintados de rojo. De esa manera no sintieron más las picaduras de mosquitos y se hicieron famosos por su color y desde entonces fueron conocidos como los guaraní Putá. El Urucú es una planta muy admirada por los guaraní hasta la actualidad. Esta es la breve leyenda del Urucú, la hermosa planta guaraní.
Y ahora aquí va el segundo relato, que es un caso ñemombeú cuñá añá, el caso bruja en castellano. Mi abuela me contó cuando era niño la historia de una bruja y me decía de que las brujas existen. Existen, mi hijo. Hace mucho, mucho tiempo, en un pueblo del interior, vivió una mujer y su familia. Dicen que eran los vecinos más antiguos del lugar y siempre vivieron todos en la misma casa. Una casa antigua de madera en las afueras del pueblo, camino a un cerro. Allí vivía una mujer viuda con una hermosa hija de 21 años entonces. Casi nunca venían al pueblo y los vecinos les tenían miedo y decían que las dos mujeres eran brujas. Siempre vestían de negro y en las noches de tormentas la gente escuchaba una larga risotada hacia ese lugar, parecida a la risa de las brujas. Un día llegó al pueblo a trabajar un joven fuerte y valiente que un día fue hasta el cerro y al pasar por allí vio a la joven llamada Nati y no se aguantó y se acercó a hablar con ella. Fue así que el joven siempre iba a visitarla y se encontraban en un lugar cercano a la casa de la joven. Ella le dijo al joven que a su madre no le gustaba que ella hable con los vecinos y mucho menos que hable con los varones. Aún así, la relación se volvió intensa y finalmente la joven quedó embarazada. Cuando la madre se enteró, dicen que se enojó tanto que los vecinos en el pueblo escucharon sus gritos y decían que veían como parecía que la casa del cerro ardía en fuego. La madre le dijo a Nati: «¿Pero cómo pudiste embarazarte de un hombre que no es de nuestra estirpe?». Fue tanta la presión de la madre que el día que nació la criatura, Nati la dejó morir. El joven se enteró de lo ocurrido y maldijo a Nati, diciéndole: «Por mala nunca morirás hasta el día que dejes de ser mala y te conviertas en una mujer buena». Por más de 100 años esa mujer siguió siendo mala y hacía bromas de mal gusto o asustaba a los vecinos. Después de cada mala acción, subía a su escoba y volaba, haciendo escuchar su risa burlona en toda la región. Un día murió su madre y se quedó sola, y cada día que pasaba se lamentaba de su maldad. Hasta que un día decidió volverse buena y empezó a ayudar a la gente. Cambió su ropa negra por una blanca y, por ejemplo, curaba a los niños enfermos y ayudaba a la gente que pasaba necesidad. Cada vez que hacía un acto bueno, después de hacerlo, ella sentía escalofríos, tenía fiebre, sudaba y quedaba extenuada, muy cansada por 2 o 3 días. Cuentan que un día, luego de muchas buenas acciones, se le apareció a Nati el joven que la embarazó y a la vez padre de la criatura muerta, y dicen que fue entonces que la liberó de la pena. Luego de eso, Nati, con casi 200 años, murió en paz. Cuentan que esa noche la casa se incendió completamente y que al día siguiente el lugar estaba lleno de aves y de plantas con hermosas flores. Fin de los 2 relatos. Y aquí van datos biobibliográficos para David Galeano Olivera. Esta información proviene de la flamante 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, publicado recientemente, en diciembre del año pasado. David Galeano Olivera nació en Asunción en 1961. Escritor bilingüe, narrador en guaraní, traductor castellano-guaraní y docente universitario. Miembro de la Academia de Lengua Guaraní
y fundador y miembro de la Casa del Escritor, Escritoroga. Es doctor en lengua guaraní y profesor de Lengua, Literatura y Cultura Guaraní del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, de la Universidad Nacional de Asunción y de otras universidades del país. Socio fundador y varias veces presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, David Galeano Olivera es un estudioso de la lengua y cultura guaraní y activo promotor del bilingüismo en su país. Su labor de promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní le han ganado una serie de reconocimientos significativos, entre ellos la Orden de Mérito Cívico-Cultural e Social en el grado de Comendador de la Sociedade de Estudos de Problemas Brasileiros 1996. Hijo dilecto de la ciudad de Asunción 2014. Y Orden Nacional al Mérito Comuneros de la Cámara de Diputados de la Nación 2016. Tiene una veintena de libros publicados que incluyen textos didácticos sobre lengua y cultura guaraní, como también obras de carácter narrativo, en su mayoría recopilaciones y transcripciones de leyendas y cuentos populares o folclóricos, entre ellos Yacaberé Upucue, 15 Caso Ñemombeú, 1989, Cuentos Populares, Caso Ñemombeú, 1999, Cuentos Populares, Mombeupú Abañe M, Leyendas Guaraní, 2017, Tecocatú, Reflexiones Antropológicas Bilingües, 2017, y Ñee Güeroyerá 2, 2007, poemario. También ha publicado artículos y comentarios en revistas especializadas y periódicos locales y ha traducido al guaraní diversas glosas, poesías y canciones.